Día, bonito. Bien, hoy vamos a terminar Juan capítulo 3. Y hasta capítulo 3 es muy importante aprender y entender los conceptos bíblicos que el autor va a usar. Va a repetir muchas veces este concepto, y así que si en los primeros 3 capítulos, y él, bueno, explicaba y usaba, ¿no? Y cuando tenemos estos conceptos bíblicos, más fácil de entender los restos del libro de Juan, y también para entender mejor las cartas de Juan, ¿no? Primera, segunda y tercera Juan, y hasta Apocalipsis, porque el mismo autor, con el mismo concepto, está explicando el Evangelio. Bueno, la semana pasada hemos visto la parte de tener la vida eterna, ¿no? Y tener vida eterna no significa cuando nosotros creemos y vamos a adquirir un objeto, sino tener vida eterna significa tenemos relación con Dios. Por nacer de nuevo, surgió esta relación, comenzó esta relación personal entre Dios y nosotros, entre Dios y vos, ¿no? Y eso es la vida eterna, ¿no? Entonces, si creen, y esa expresión, si creen, van a tener vida eterna. ¿Y cómo sucede esa parte de creer, ¿no? Esa parte, bueno, expliqué varias veces, pero esa parte de creer significa por la gracia de Dios, por la obra de Dios, algo que sucedió en mi vida, en nuestra vida, y por la obra de Dios, ¿no? Y esa reacción, bueno, yo creo que mejor sucede, porque no es algo que sale de mí, sino por la acción de Dios, y esa reacción aparece. Bueno, voy a compartir una imagen del estudio de parto. Todo eso que he visto, perdón, se había preparado, pero salió. ¿Cómo se describe esta imagen? A ver, Sapti, ¿cómo podría describir esta imagen? Un avión volando en el cielo. Un avión volando en el cielo. Bien. Al ver esta imagen, nosotros describimos de esa forma. Pero, ¿y cómo sucedió este avión para que pueda volar? Alguien lo debió de haber aventado o alguien debió de haberlo impulsado. Primero creado el avión, porque es un avioncito de papel, y después aventarlo, ¿no? Para que sucediera esa escena. Exactamente. O sea, al ver
la imagen anterior, decimos el avión, como gramaticalmente avión es el sujeto. El avión está volando en el cielo, pero sabemos, lógicamente, alguien lo armó, creó, y alguien lo empujó, lo tiró. ¿Sí? Por eso hubo esa reacción. La palabra creer significa eso. Aparentemente, el sujeto es no, yo creí, nosotros creemos en Jesucristo, ¿no? Y gramaticalmente nosotros somos sujeto, pero para que suceda eso, yo lo creo o yo recibo. Para que suceda esa acción, significa Dios obró antes que suceda. Sí, eso significa la palabra creer, ¿no? Por eso la salvación es por la gracia, por la acción de Dios, por la obra de Dios, por la misericordia de Dios. Y en nuestra vida, en un momento, sucedió, yo acepto Jesucristo, yo recibí Jesucristo. ¿Sí? Y bueno, más o menos ese concepto que hemos visto hasta ahora. Bueno, hoy vamos a ver capítulo 3, 16 al 21 principalmente, y vamos a ver cuáles son las bendiciones o los privilegios que creen, o consecuencias, o qué es lo que sucede para los creyentes, ¿sí? Así que vamos a leer Juan 3, 16 al 21. Hermano Víctor, ¿podría Buenos leer días, esa sí. parte? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Hasta cuál, perdón? ¿Cómo? ¿Hasta qué verso? 21. Ok. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Bien. Y bueno, acá se repite, ¿no? Esa expresión del que cree o cree, ¿no? Y toda esa expresión significa y todo lo que tiene en relación con Dios por su gracia, eso podemos interpretar de esa forma, ¿no? ¿Y cuáles las bendiciones o privilegios? Bueno, según este texto, primero, no hay condenación para todos los hijos de Dios, para todos los que creen en Jesucristo, ya no hay condenación. Dice versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? En Romanos 8, este versículo famoso, vamos a ver y volvamos a Juan, Romanos 8, versículo 1 y 2, que dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que todas las personas que creen en el nombre de Jesús ya no hay condenación, ¿no? ¿Esto qué significa? Dios ya no te va a cuestionar por los pecados que cometiste, todos tus pecados, ¿no? Bueno, ¿cómo es?
bueno, hermano, vos hace 10 años pecaste esto, ¿no? Bueno, y cada tanto Dios no va a cuestionar, ya no hay condenación, ya somos libres del pecado, ¿no? Es un perdón absoluto y ese perdón es para siempre, ¿no? Por eso es importante, no hay que arrepentirse, ¿está bien? Periódicamente como costumbre, ¿no? Muchas veces muchos hermanos en cada tanto recordando todos sus pecados en un momento de oración y nuevamente, Señor, perdóname esto. Bueno, si una vez tiene que hacer eso, pero no todos los domingos o todos los meses, Señor, sabes que yo hice esa cosa, ¿no? Bueno, perdóname. Y eso no es correcto. ¿Por qué digo esto? En nuestra comunidad he visto muchos hermanos y hermanas, después de, no sé, escuchar la palabra al momento de oración, vamos a orar juntos, inmediatamente en modo de llorar. Señor, pero como costumbre. Cuando uno empieza, bueno, vamos a orar, no va inmediatamente ese modo de llorar, ¿no? Y muchas veces nosotros repetimos o arrepentimos todos los pecados como un ritual. Y si nosotros realmente pedimos perdón, sinceramente, ya somos libres. Dios no va a cuestionar cada tanto, si para Dios, si le molesta, bueno, yo te perdoné, vos seguís así, y no va a amenazar de esa forma. Ya nos perdonó completamente. Por eso no hay que quedarse llorando por los pasados, y ahora vos tenés que vivir hoy como discípulo de Jesucristo. Hay que luchar cada día para vivir conforme a su voluntad. No hagan actividad o actividad religiosa como pagar la deuda. Por ejemplo, bueno, tengo que ir a la iglesia, así yo pago mi deuda de pecado. Bueno, voy a ofrendar un poquito más, así Dios me perdone más mis pecados de mi pasado. Con esa mentalidad, si estamos haciendo, todavía no hemos entendido el perdón de Dios. ¿Sí? Y tampoco tengan miedo, después cuando Jesús vuelva, Dios me va a publicar todos mis pecados, ¿no? Y como publicar en Facebook, mira todo lo que hiciste, pero yo te perdone. No va a ser eso. Vamos a ver Jeremías 31, 33 y 34. A ver, ¿qué me podías leer? Jeremías, capítulo no lo estaré 31, encontrando. 33 y 34. Estas serán las lecciones. ¿Qué? ¿Lo tienen? No, ¿quiere leer otro? Porque no lo estaría encontrando. Hermana Marta. Ahí lo encontré, Jeremías. Perdón. Bien. 33. Sí, versículo 33 y 34. Pero estar en el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ajá. Después, con el nuevo pacto, ¿qué dice Dios? ¿No? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios va a olvidar los pecados nuestros que Él nos perdonó en Jesucristo. Ya no va a acordar de nuestros pecados, significa no va a cuestionar por todo lo que nosotros hicimos, porque Dios ya pagó en Jesucristo. Y esta es muy importante, ¿no? Porque veo mucha gente todavía vive con culpabilidad. Si hicimos algo incorrecto, sí, tenemos que estar de conciencia, pero no hay que seguir con esos pecados, pero significa Dios ya nos perdonó completamente y no va a cuestionar, somos libres, realmente libres, ¿no? Por eso en Juan 5:24, volviendo Evangelio Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente repite esta idea, ¿no? El que cree al que me envió, el que tiene ya relación con Dios, no dice tendrá vida eterna, ya tenemos vida eterna porque comenzó esa relación y no vendrá condenación, no hay condenación. Más, ha pasado de muerte a vida. Estamos muertos y ahora tenemos vida. Eso es nuestra condición o nuestro nuevo estado. Somos nueva criatura realmente en Cristo Jesús. Nacimos de nuevo. Eso es lo que explicaba en capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo. ¿Sí? Entonces, ustedes y yo, nosotros, decimos, yo creo en Jesucristo, y eso implica, yo tengo la vida, ya tengo la vida eterna. Y todas las personas que no creen en Jesucristo, significa está muerto. ¿Sí? Pues por eso, ya ha sido condenado, dice. No van a morir, porque ya están muertos. Obviamente, en Apocalipsis también describe como segunda muerta, después de muerto físico, y después muerto eterno, significa como segunda muerte. Pero el que cree ya tiene vida, el que no cree está condenado, ya está condenado, porque está muerto, significa, ¿no? Y entonces, por eso es milagroso. Yo tengo fe, yo creo en Jesucristo. Eso implica, soy nacido de nuevo, tengo una relación con Dios, un Dios que vive. Yo soy un ser viviente. Y esto es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado más grande? Es rechazar a Jesucristo. No creer en Jesucristo, ese es el pecado, es más grande, o en otra palabra, es el pecado, no puede recibir el perdón. Y eso es como, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? 성령회방. Que Blasfemar. Blasfemar la espíritu, algo así, es el pecado que no puede perdonar, no es perdonable. Imperdonable. Imperdonable es que rechazar, algo así, no me acuerdo en español cómo era la descripción, y eso es no creer en Jesucristo al final, porque después todos los pecados que cometieron el ser humano fueron perdonados. Moisés
era asesino, mató. David mató, David cometió adulterio, pero todas esas personas, cualquier pecado que cometieron el ser humano, fueron perdonados, pero único que no se puede perdonar es el que rechaza a Jesucristo, enviado por Dios. Por eso, yo puedo creer en Jesucristo, realmente es un milagro, es una bendición, no fue dado para todas las personas, ¿no? Por eso el versículo 19 explica de esta forma. Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuál es la condenación? Bueno, llegó la luz, como capítulo 1 explicaba Juan, ¿no? Que la luz verdadera, que Jesús y el ser humano, y lo rechaza, ¿no? Ama más tinieblas, no viene a la luz, aborrece a la luz. Toda esta descripción significa rechaza la luz. ¿Pero qué es la luz? Jesucristo, en Jesucristo, bueno, la luz, hay vida, 1:4, y la luz es el que crea la vida. Sin luz no existe, ¿no? Y la luz, el concepto de la luz es el que crea la vida, ¿no? Por eso Jesús es el creador de la vida. Sin luz, muerto, tinieblas, todo eso. Todos los hombres nacemos como muertos. Físicamente, pero espiritualmente nacemos como muertos. Como Dios creó al hombre del polvo de la tierra, en el primer paso. Dios, cuando creó, hubo la oscuridad, ¿no? Y en ese, ¿cómo es? De obra de polvo, Dios sopló el aliento de vida y entonces transforma como ser viviente. En la oscuridad, ¿no? Y se mueve el espíritu, y de ahí desorden y vacío, y haya la luz, y ahí empieza a llenar y ordenar el mundo. Y eso es la obra de la creación, ¿no? Hay muchos que no conocen a Jesucristo, hay muchos que rechazan a Jesucristo, hay muchos que aborrecen a Jesucristo. ¿Y por qué? Ellos aman a la tiniebla. ¿Por qué ese es el pecado más grande? Porque llegó el creador y el dueño de la vida y no quiere reconocer como su dueño. Nosotros como criaturas tenemos que reconocer a Dios como el Señor, como el dueño, como creador. Pero todo lo que rechazan esto, para Dios es el pecado. Aunque una persona ayuda mucho a los pobres, a los niños, a los ancianos, discapacitados, con todo lo que él ganó y distribuyendo, ayudando éticamente y moralmente, es buena persona, y aunque hasta entregar su vida, pero vivir sin reconocer el Dios, para Dios es el pecado. Y el concepto del pecado es totalmente diferente que usa en el mundo. Lo que describí en este momento, y esa persona en el mundo es muy buena persona y va a recibir el premio de Nobel, ¿no? Pero para Dios, aunque haga todo eso humanamente, pero si no reconoce el Dios como Señor, es el pecado más grave. ¿Por qué? Y esa persona, y todas esas personas, rechazando a Dios,
uno mismo quiere ser el dueño de la vida. Y eso es más grave en realidad. En realidad, eso es nuestra lucha cotidiana. Cada día queremos ser el dueño de nuestra vida. Pero Dios dice, no, yo soy el dueño, yo soy el Señor, vos tenés que vivir reconociendo que vos sos criatura y yo soy el creador. Cuando tenemos esa relación correcta, hay paz. Si uno quiere romper esta relación y quiere, ¿cómo es?, hacer rebelde, y eso es el pecado. Bueno, eso es lo que sucedió en el huerto de Edén, ¿no? Dios, a través de ese árbol prohibido, está diciendo, acordate, yo soy el Señor, vos sos mis hijos, ustedes son mis hijos. ¿Y qué hizo Satanás? Bueno, si comen ese fruto, van a ser como Dios. Y al final, ellos pecaron, significa ellos quisieron ser el dueño de su vida, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Sí? Y bueno, entonces, para los que creen en Jesucristo, ya no hay condenación, somos libres de ese pecado. Y entonces, los que nacieron de nuevo, ¿cómo sería su vida? ¿Qué sucede en la vida de los hijos de Dios? Versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que cree en Jesucristo va a practicar la verdad. Porque el Espíritu Santo lleva hacia la verdad, ¿no? Eso es lo que el Espíritu hace con los hijos de Dios. Entonces nosotros cada vez vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, y uno, ser guiado por el Espíritu Santo, va a practicar, va a obedecer lo que Dios nos dice. Por eso, versículo 36 termina este capítulo con esta descripción. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, en otra versión, el que no obedece, el que rechaza, ¿no?, creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, el que cree significa el que obedece. Entonces, una persona, si realmente tiene relación con Dios, va a obedecer, va a buscar su voluntad y va a obedecer a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, si ustedes son nacidos de nuevo, va a haber esa lucha. Yo quiero conocer su voluntad, yo quiero vivir conforme a su voluntad. Por eso, vamos a tener ese momento de soledad, de pensar qué es la voluntad de Dios, ¿no? Y cuál es su voluntad de Dios. Sí o sí va a tener ese tiempo para ser guiado por el Espíritu Santo, para vivir conforme a su voluntad. Dios nos lleva para que tengamos un tiempo para discernir cuál es la voluntad y para obedecer a esa voluntad, ¿no? Y esa actitud. Sin justificar todo lo que nosotros hacemos, si realmente queremos vivir como hijo de Dios, y vamos a pensar seriamente, ¿no? Y tenemos que luchar, ¿no?, para conocer su voluntad y para no solamente discernirlo, sino para obedecerlo. Y ahí viene, como es, un esfuerzo muy fuerte. Y eso se llama aflicción y sufrimientos.
cuando la Biblia habla de aflicción o sufrimiento, no está hablando simplemente las persecuciones o torturas físicas, sino cuando la Biblia dice aflicciones, sufrimiento, todo eso por seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tengo que dejar mi ego y tengo que dejar mi voluntad y tengo que obedecer a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el sufrimiento más grande? Dejar mi ego. Eso es más difícil. Eso es lo que sucede cada día. Eso es la lucha diaria. Eso es, bueno, siempre, eso es guerra espiritual. Guerra espiritual no es pelear contra los diablos, ¿no? Buscando diablos, bueno, buscando, googleando, ¿cómo se llama? No, no es eso. Guerra espiritual es morir mi ego, dejar mi ego y aceptar la voluntad de Dios y obedecerlo. Y eso es más difícil en nuestra vida cotidiana. Eso no es un evento. Cada día tengo que luchar para dejar mi ego y para obedecer a la voluntad de Dios. Que nosotros, como egoísta, como por nuestra naturaleza pecaminosa, yo quiero hacer como yo quiero. Yo quiero ser rey. Yo quiero ser el dueño de mi vida. Y Dios dice, no, yo soy el dueño. Hyomi, Sakti, yo soy el dueño. Dejar tu voluntad, tu ego, vos tenés que entender mi voluntad, vos tenés que obedecer. Eso es lo que está diciendo Dios a cada uno de nosotros cada día. No es un evento anual. Que nuestra vida es una vida cotidiana, ¿no? ¿Y cuál es la otra característica, otra descripción? Los hijos de Dios, los que creen en Jesucristo, van a glorificar a Cristo. Eso se ve en la vida de Juan el Bautista. Vamos a leer 22 al 30. A ver, Manuel, ¿puedes leer? 22 al 30. Versículo 22 al 30. Juan 3, 22 al 30. Sí. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, en este pasaje podemos ver Juan el Bautista realmente, él vivió no por su propia gloria, él realmente glorificaba a Cristo, ¿no? Como último versículo, es necesario que él crezca, Cristo crezca, pero que yo mengüe. Muchos de nosotros al principio venimos a Cristo para usar a Dios, porque necesitaba su poder. Tenía que pedir para que resuelva algún nuestro problema.
Y la mayoría empieza de esa forma, sí, ¿no? Pero un cristiano verdadero no va a vivir siempre con esa actitud. Después entendemos, Dios no es para usar, sino Dios es para adorar, ¿no? Y un cristiano verdadero no hace competencia con Cristo. Y digo esto, que el versículo 30 dice, él tiene que crecer y yo me menguo, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Un día los discípulos de Juan el Bautista vino y estaba diciendo, ¿no? ¿Te enteraste? Jesús y con su grupo es más famoso ahora y mucha gente siguen a ellos. Ellos bautizan más, ¿no? Entonces vino con una preocupación, ¿no? Y Juan el Bautista era un líder que influía mucho al pueblo judío, y cuando apareció Cristo, y ahora mucha gente está siguiendo a Jesucristo, ¿no? Entonces, él tenía esa preocupación, ellos están creciendo, ¿no? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Mucha gente está siguiendo a él, no a vos. No hay que hacer algún nuevo marketing para traer a la más gente, ¿no? Y no te preocupa. Y eso estaba diciendo, y en ese momento él respondió de esa forma, ¿no? Él tiene que crecer, yo, como él, mengue. Cuando nosotros vivimos, cuando hacemos un ministerio, cada uno cuando tiene algún cargo, también puede suceder, muchas veces, especialmente los pastores y también los líderes, yo quiero ser más famoso que Cristo. Inconscientemente, obviamente, verbalmente, Señor, esto hago para tu gloria. Pero inconscientemente, muchas veces, al final yo quiero ser más famoso que Cristo, usando en el nombre de Jesús, ¿no? Trabajando. Y muchas veces sucede esto. Bueno, comparto esto, lo que sucedió en mi vida en esta semana. Yo, porque la mayoría está en chat de WhatsApp para recibir notificación de talleres de estudios, ¿verdad? Yo el viernes a la mañana compartí por WhatsApp y Facebook un evento que organiza Sociedad Bíblica, que hay 19 conferencias por el mes de la Biblia. Yo me enteré ese evento el martes, los 3 días antes. Un hermano que trabaja en Sociedad Bíblica me compartió por WhatsApp. Y después el miércoles y jueves vi esa notificación por Facebook por otra persona. ¿Y por qué no compartí inmediatamente? Sí, está bien, recibí el martes y compartí el viernes, no hay ningún problema. Hizo algo bien, pero yo sé qué pasó durante ese día, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué es lo que sucedió en mi mente? Es esto. Al ver esa notificación, hay 19 conferencias muy buenas por el mes de la Biblia en Argentina. Uno de los oradores son mi profesor del seminario. Y algunos 3 oradores son bastante famosos. Qué bueno. Pero después, pero yo también estoy preparando seminario por el mes de la Biblia. Según el nombre de mi ministerio, Desafío 189, ¿no? Pero algunos talleres están sobre del mismo horario. Pero si igual hay 15 conferencias, es otro día y otro horario. Pero aunque no es misma fecha, mismo horario, si yo comparto esto, mucha gente van a participar a esa conferencia y van a llegar menos de lo que estoy organizando.
Y todo este pensamientos humanos, pensamiento de egoísta, sucedió en unos 5 segundos. Y así pasó 2, 3 días. Y el viernes a la mañana, cuando estaba meditando, Ageo, creo que el último capítulo, y Dios me hizo, o me dijo a través de la escritura, David, tu actitud es muy mala. Lo que estás pensando, lo que pensaste, muy mal. Y bueno, reconocí mi error, mi egoísmo, y inmediatamente, mientras meditando la palabra, y subí por WhatsApp y por Facebook, y buscando esa información, descargando las imágenes, y ahí comparte. Y después de meditación, bueno, abrí este pasaje para compartir para mi segunda observación del texto y para preparar el bosquejo del sermón. Y justo leí esta parte de Juan el Bautista, ¿no? David, yo debo crecer, no vos. Vos decís, quiere vivir por mi gloria, pero ¿por qué vos querés crecer más que yo, ¿no? Así que bueno, doble golpe fuerte, y así que, bueno, igual ya obedecí, ¿no? Mientras meditando la palabra, pero cuando con otros pasajes Dios, ¿no?, me concretó, ¿no? Y cuál es la actitud correcta, ¿no? Y muchas veces sucede esto en nuestra vida. Aparentemente la gente no sabe. Bueno, compartió conferencias, otros eventos, qué bueno, pero yo sé qué es lo que sucedió en mi vida en 2, 3 días, en 15 segundos, 5 segundos. Muchas veces nosotros decimos, Señor, quiero vivir para tu gloria, este proyecto, esta cosa yo hago para tu gloria, pero muchas veces nosotros queremos usar el nombre de Jesús, pero al final por mi beneficio, ¿no? En vez de tener visión del reino de Dios, en vez de glorificar a Dios, en vez de la gente conozca a Cristo, muchas veces quiero que conozcan mi nombre. Y bueno, este tipo de cosas es lucha espiritual. Muchas cosas muchas veces no se ven fuera de mí, pero dentro de mí yo sé qué es lo que estoy sucediendo. ¿Cómo está pasando con ustedes? No está compitiendo con los otros hermanos, con nuestros líderes, muchas veces con otra iglesia, en caso de los pastores, con otros ministerios, los misioneros, ¿no? Y nosotros fuimos llamados para glorificar a Cristo, ¿no? Para que Cristo crezca, el reino de Dios extienda, pero muchas veces yo quiero crecer, mi ministerio quiero que extienda más, mi ministerio que crezca. Muchas veces sucede esto, ¿no? Y así somos. Seguimos viviendo con nuestra naturaleza pecaminosa. Somos tan astutos, somos tan egoístas, y esto es lo que sucede. Pero si una persona, sí, obviamente sucede todo esto, sin embargo, los hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Por eso, bueno, el Espíritu Santo me guió, me hizo entender mis actitudes, mi motivación. Así Dios te va a guiar por medio del Espíritu Santo para moldearte, ¿no? Para guiarte, para que tenga una vida de santidad, no solamente acción que se ve de afuera, hasta trabaja, hasta que nosotros podamos ver nuestra intención y nuestra motivación cuando hacemos alguna cosa
cuando no queremos hacer alguna cosa. ¿Sí? Y así Dios está obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso es la bendición que Dios nos ha dado. Y eso es el privilegio de ser hijos de Dios. Ya nos nacimos por su gracia y por su gracia está criándonos, está criándote como hijo. Hay que enseñarte cómo caminar, cómo comer, ¿no? Cómo enseña números y palabras para que podamos aprender y crecer. Obviamente vamos a fallar muchas veces, pero ¿cuál es la bendición? Y Dios sabe nuestra debilidad y con paciencia te va a explicar, te va a enseñar, te va a mostrar cuál es tu falla y cómo tiene que corregir, y eso es lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana. Y esto es la bendición que Dios nos da. Acuérdense, no hay condenación, ya nos libró del pecado. No vivan con culpabilidad. ¿Sí? No viva con culpabilidad. Su perdón es perfecto. Muchas veces nosotros llegamos a Cristo, llegamos a la cura con carga pesada y después hay que dejarlo y hay que seguir. Pero muchas veces nosotros llegamos con carga pesada y lloramos delante de la cruz, delante de Jesucristo y seguimos llevando carga pesada. Eso no es correcto. Si vos dejaste, bueno, hay que dejarlo en Jesucristo y ahora vos tenés que, sin esa carga, vos tenés que luchar cada día para vivir conforme a su voluntad. Y no te preocupes, Espíritu Santo te va a llevar a la verdad para que vos practiques, para que vos obedezcas, ¿no? Y nos va a guiar para que nosotros podamos vivir para glorificar a Cristo. Cada día esa lucha hay. Cada día yo quiero ser el Señor de mi vida. Yo quiero ser dueño de mi vida. Pero cada día Dios está diciendo, Nati, Víctor, Marta, Jesse, yo soy tu Señor. Confíes en mí. Quiero que obedezcas. Amén. Así vos podés vivir, podés disfrutar esta vida. Porque está conmigo. Ya tenés vida eterna. Ya vivís bajo mi cobertura, bajo mi protección. Pero hay aflicción, sufrimiento, sí, porque nos cuesta dejar nuestro ego. Es que Dios nos ayude, que luchen durante esta semana, pero venzan, ¿no? Porque Dios está contigo, Dios está con nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con una oración. Por favor.